Hola amigos y amigas en este espacio de entrevistas. Nos encontramos con Janet Jara Román, abogado y administradora pública, ex ministra del Trabajo y Previsión Social, magíster en gerencia pública y diplomada en materias procesales y financieras, candidata presidencial por el Partido Comunista que competirá en las elecciones primarias del oficialismo el próximo 29 de junio. Como ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric, lideró importantes proyectos, entre ellos la ley de 40 horas, que estableció 40 horas como máximo de trabajo a la semana, y también la famosa y controversial la reforma de pensiones. Bienvenida, candidata, a los estudios de televisión de Diario Chañarcillo. Chañarcillo TV es la gran plataforma del YouTube. Muchas gracias y me alegra estar en Diario Chañarcillo y además en una plataforma de YouTube que es como hoy día, Héctor, se comunica mucha juventud de nuestro país, en particular. Claro que sí. Vamos a preguntas de actualidad. El economista y exdirector de Codelco y además integrante del comando de Carolina Tobar, Óscar Landerreche, de alguna manera ha condicionado el apoyo a otras candidaturas. En caso de que la ex ministra del Interior no gane precisamente en la primaria oficialista, ¿le preocupa que el socialismo democrático no vaya a cumplir con su palabra de apoyar al ganador de la primaria? No, no me preocupa. Yo creo que es una opinión personal del señor Landerreche. Me parece que cada uno puede actuar como le parezca, pero en general los partidos y quienes estamos en esto hace mucho tiempo hemos suscrito un pacto de honor. Y quien gane va a contar por lo menos con mi apoyo. Yo cumplo lo que comprometí y no tengo duda tampoco de los otros candidatos. Creo que el caso del señor Landerreche es una excepción y a mí la verdad me tiene bien sin cuidado. En el día de hoy, el presidente de su partido, Lautaro Carmona, se refirió por primera vez con claridad a la posibilidad de que usted eventualmente renuncie a su militancia con el objetivo de fortalecer su proyección electoral de cara a la primera vuelta. ¿Qué opina de ello? Mire, yo la verdad al principio también me hicieron una pregunta de esa naturaleza y yo lo que he señalado es que por un tema de elecciones yo no voy a renunciar a mi militancia. Yo soy comunista desde chiquitita, lo hago porque creo que es bueno que existan personas en la sociedad que estén preocupadas por los sectores más desposeídos. Eh, Ese es mi corazón, digamos, ahí está mi corazón político. Y bueno, cualquier cosa que pase en el futuro no lo tengo para nada en perspectiva aquello. Creo que si las personas votan por mí, tienen que saber bien quién soy. Y yo, así como he contado parte de mi biografía, es cierto que vengo de una familia pobre, me ha ido bien después y me alegro y me espero que a todo el país también le vaya bien. Me ha costado harto estudiar y salir adelante, pero lo he logrado y estoy hoy día en esta responsabilidad. También es importante que sepan el domicilio político que tengo. Yo soy una mujer de izquierda y soy militante del Partido Comunista. Descarta completamente una Es que no eventual... está dentro de esa conversación hoy día para mí. Eh, Voy a conversar con el presidente de mi partido y creo que son temas que a lo mejor él tiene otra perspectiva, pero yo por lo menos no. Creo que ahora tengo que concentrarme en que podamos tener la mejor primaria con mayor participación de la gente y ojalá la pueda ganar. Janet, ¿qué la diferencia a usted del resto de los candidatos a las elecciones primarias y por qué la ciudadanía debería entregarle su apoyo? Mire, yo creo que somos todos personas de izquierda o centroizquierda. Como usted sabe, está Carolina Toá, Jaime Mulet y Gonzalo Bienter también compitiendo. Yo con ellos no los considero mis adversarios porque somos compañeros en una primaria. Mis adversarios están al frente, políticamente hablando, porque tampoco son personas a las que uno no les tenga respeto, ¿no? Pero sí pienso muy distinto de ellos, eso también hay que dejarlo claro. Y lo que me puede diferenciar más, yo creo que es un poco la trayectoria de vida que cada uno hemos tenido. Por otro lado, o sea, no sé, yo creo que esto sirve en política en mi caso porque como vengo de un origen popular y no me desconecto como de la realidad más cotidiana, esto sirve porque cuando uno tiene que tomar decisiones importantes no puede perder la perspectiva de cómo esto afecta la vida de las personas. Y en segundo lugar, que creo que mi trayectoria como ministra y como subsecretaria del gobierno de la presidenta Bachelet
así como antes fui dirigente sindical y estudiantil, son cosas que sirven también para el ejercicio de un gobierno, porque tengo experiencia, logré acuerdos importantes y acuerdos con gente que no pensaba como uno, porque si todos pensaran como uno sería fácil. Así que creo que puedo aportar en eso, lo cual no quiere decir que a lo mejor los demás también piensen lo mismo de ellos, pero en mi caso yo creo que hay como resultados bien concretos, ¿no? Ya lo decía usted, la reforma previsional, que tanto costó sacarla, después de casi 10 años y la logramos sacar, no con todo lo que queríamos, pero con un buen acuerdo, y que va a permitir que se mejore en 1.400.000 personas su pensión en enero. Correcto. Hemos visto cómo José Antonio Kast sube las encuestas y usted también. ¿No le preocupa que el miedo que existe en Chile respecto al Partido Comunista la vuelva una candidata poco competitiva frente al ascenso de las derechas? Mire, si fuera tan así, yo no subiría en la encuesta. O sea, por el contrario, creo que lo que se haya mostrado con el alza que hemos tenido en la encuesta, que a todo esto son bien variables, todo esto está por verse, es que precisamente el fantasma del anticomunismo ya va quedando en el pasado. Si llegamos a segunda vuelta, José Antonio Casi y yo, o Matei y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por tener un gobierno que sea lo más unitario posible la centroizquierda, donde todos los sectores se sientan representados y donde tengan espacio. A nosotros no nos interesa hacer un gobierno para convencernos de las buenas ideas que tenemos nosotros mismos. Queremos conquistar conciencia y corazones. Y para eso hay que conversar con los demás y hacer puente con los demás y unión con los demás. Candidata, en este mismo contexto, en caso de llegar a la moneda, siendo militante y figura del Partido Comunista, ¿cuál será su estrategia para dialogar con mundos que históricamente han sido antagónicos, especialmente y por ejemplo el empresariado? Mire, vamos a usar la misma estrategia que usé los 3 años que estuve como ministra. Conversar con todo y buscar el bien común. Creo que los resultados que tuvimos en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que me tocó liderar no fueron porque tuvimos suerte o porque teníamos mayoría, por el contrario, teníamos minoría. Pero conversando con los empresarios, con la CPC en particular, con los grandes empresarios del país, con los trabajadores, además representados en la CUT, logramos una plataforma común en varios temas que son, yo diría, indiscutibles en el país y que lograron avanzar en el Congreso. Por ejemplo, dado que acá la región es minera, quiero contarles que aprobamos el convenio 155 sobre seguridad y salud minera, que establece una ruta para el cierre de los piques clandestinos que están abandonados y que en los últimos días nos han dado noticias de accidentes bastante dramáticos. Entonces, si usted ve, hay cosas que son sumamente razonables que antes no se había avanzado por distintos temas. Ayer mismo estuvo en la Zonami mi representante exponiendo, mi jefe de programa exponiendo sobre nuestras perspectivas para el mundo minero. Entonces, hay un diálogo que no es que se inicie ahora, sino que hemos tenido durante mucho tiempo con el mundo empresarial y que esperamos, por cierto, poder seguir potenciando. Pero lo que sí le puedo decir yo es que efectivamente a mí me gustaría que las pymes pudieran tener una mayor participación. En Chile hay pocas empresas que concentran mucho participación de mercado, mucho recurso económico, y hay al revés, hartas empresas que tienen muy poco, que son las pymes. Correcto. En estos mismos estudios de Chañarcillo TV, su rival, digamos, en política o su competidor en política en estas primarias, me refiero al regionalista verde y diputado Jaime Mulet, ¿Ya? criticó su candidatura indicando que usted no hizo nada frente al escándalo de las licencias médicas ¿Ya? cuando fue ministra del Trabajo y Previsión Social, estando incluso bajo la supervisión suya la Suceso. ¿Qué opinión le merecen los dichos de Mulet? A lo mejor le falta información porque como no me ha consultado sobre el tema y no he estado en un espacio donde podamos compartirla, lo primero señalar que las superintendencias son autónomas, no son organismos políticos que dependan de los ministerios. En ese contexto yo igual tengo claro que la responsabilidad nunca se delega y tomé ciertas medidas. Por ejemplo, fortalecer la facultad fiscalizadora de la superintendencia contratando más médicos fiscalizadores. Saqué adelante junto con la ministra de Salud un proyecto de ley que sanciona a los médicos licenciosos y entre otras cosas incorporé dentro de los indicadores de desempeño colectivo de la propia superintendenta la revisión de las licencias médicas, cosa que antes no existía. Lo que pasa es que nadie estaba preparado para que 25.000 personas usaran las licencias médicas para irse de vacaciones. Eso ya es un nivel de frescura superior a lo que la sociedad chilena yo creo podría haber estado
preparada previamente. Con todo, si aquí hay responsabilidades, las responsabilidades se tienen que asumir. Pero usar esto para efectos de una campaña electoral lo encuentro un poco fuera de contexto. De todas maneras, si Jaime o cualquier persona desea la información, yo se la puedo compartir. Perfecto, Janet. Ahora, enfocando la entrevista en materias locales, Sí. acá en la región de Atacama, ¿cuál es su propuesta programática en general y en particular para la región de Atacama, teniendo las diferentes dificultades y necesidades que tiene nuestra zona? Mire, lo primero que me gustaría comentarles es que una fundición es muy necesaria en Chile. Nosotros sabemos lo que pasó con Paipote, con Enami. Pero en nuestro país debemos dar un salto en un modelo de desarrollo productivo que le permita al país incorporar, yo diría, mayor valor agregado a lo que producimos. Y por eso Paipote, que se va a transformar en otra fundición, ¿cierto? Con una modernización importante, porque la verdad es que ya estábamos muy atrás en el tiempo de la forma que estábamos fundiendo, va a ser un gran referente para el norte de Chile, para la región, para las regiones mineras, y hoy día está estimado el costo de aquello, pero no existe un financiamiento por un tema de escasez fiscal. A mí me gustaría a esa fundición en particular darle prioridad. Creo que es importante para efectos del crecimiento de la mediana minería, de la pequeña minería y la generación de empleo. Lo segundo que me gustaría es fortalecer el control carretero que hay en el norte de nuestro país y que pasa también por Copiapó, porque vemos mucha carga que va de norte a sur con poca capacidad fiscalizadora. Y esto influye mucho en materia de seguridad, crimen organizado y narcotráfico. Lo tercero en particular me gustaría en Caldera, y creo que eso no es tan difícil de hacer. Hay muchas cosas que son bastante más difíciles, poder transformar la subcomisaría en una comisaría. Creo que ya es hora que nosotros vayamos dando cuenta del crecimiento de las ciudades y tanto con Nueva Caldera como en la parte autogestionada de construcción, vemos que hay una explosión poblacional importante. Me gustaría además poder ayudar a todo el proceso que quede pendiente de recuperación del sismo tan fuerte que vivieron, o terremoto, ¿cierto?, que vivieron hace unos días atrás. Sé que hoy día el subsecretario del Interior hizo algunos importantes anuncios en materia de apoyos a quienes fueron encuestados las fichas FIBE. Sí, un bono un para bono, Atacama. claro. Pero me Bono imagino que también esto igual va a ocasionar después más gastos, porque los temas de infraestructura son bastante caros. Entonces, hay varias cosas que uno puede ir pensando en perspectiva de cómo mejorar, pero sin duda esto se tiene que hacer con una mirada bien estratégica, porque junto con Copiapó, la región de Atacama, más bien dicho, aquí hay un gran potencial minero, pero la infraestructura pública, los liceos, la salud pública tiene que mejorarse. Me preocupa mucho cuando se habla de barrios violentos, porque yo soy de la opinión que más que barrios violentos, lo que hay en nuestro país son barrios que han sido violentados por el abandono, por la falta de infraestructura, por tener el empleo a horas de cualquier casa, por tener que dejar a los niños solos. Y en mi propuesta espero que esas cosas se puedan revertir, porque Chile no es un país pobre, pero debe tener una mejor distribución de sus frutos. Recién abordó el tema del empleo, es una Sí. situación que siempre inquieta a Atacama, siempre en los primeros lugares con mayor cesantía en los últimos años. Dentro de sus propuestas, ¿qué tiene para esa materia? Sí, hay varios elementos, pero por ejemplo, en nuestro país existen varios subsidios al empleo que hay que integrarlos en uno que sea más flexible. Dejamos algo diseñado cuando yo era ministra, entiendo que ahora el ministro Giorgio Bocardo también va a avanzar en eso, pero un subsidio al empleo que dé cuenta de la realidad actual. Mire, muchos jóvenes hoy día no solo no encuentran trabajo, sino que muchos optaron por algo que no había antes, que era estudiar, porque ahora hay una posibilidad que es la gratuidad. En el otro lado del grupo poblacional del empleo hay muchas personas mayores que antes trabajaban, pero ahora está la PGU. Pero en el grueso, si uno mira así como entre los 21 y 65 años, 64 años, es donde tenemos dificultades principalmente las mujeres. Y para qué decir en zona minera. Aunque un dato, Héctor, usted sabe que a pesar de que nosotros nos quejamos y decimos hoy que pocas mujeres en minería, somos el segundo país que tiene mayor inserción después de Australia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Incentivar la inversión y sobre todo la inversión en nuevas tecnologías, en desarrollo y en investigación. Para eso creo que es importante generar un beneficio tributario para las empresas, poder llevar adelante la flexibilización del seguro
del subsidio al empleo y entre otras cosas también hacer inversiones que sean en áreas más estratégicas, ¿no? Hay varias áreas en el país que se están levantando como la explotación de tierras raras en Biobío, de amoníaco en Punta Arenas y varias más que uno puede estar mirando, pero aquí en la zona en particular me gustaría poder desarrollar en las caletas de pesca artesanal actividad, yo diría, productiva. Me preocupa mucho que el procesamiento solamente esté instalado en las industria pesquera de mediano o gran tamaño y no en caleta pesquera, siendo que hay varios lugares del país donde sí la hay. Hablamos de empleo, inversión. ¿Qué opina de permisología, un talón de Aquiles que hoy en día reclaman mucho las empresas Sí, para poder desarrollar sus proyectos? reclaman harto las empresas por eso, aunque los permisos existen hace mucho tiempo. ¿Eh? Mire, yo creo que hay que tener un justo equilibrio. A mí no me gusta mucho la palabra permisología porque encuentro que denota como lo que se ha pedido mucho tiempo para efectos de cumplir con permisos medioambientales o de resguardo patrimonial. Pero es verdad que esto como que en algún minuto se empezó a demorar más de lo que debía, se empezaron a duplicar unos permisos con otros. Yo creo que es algo que hay que racionalizar, pero nadie puede pensar que puede producir con los cánones o los estándares medioambientales de medio siglo atrás, porque lo que resulta de eso es que al final nuestros productos son poco competitivos internacionalmente. Eh, un ejemplo, mire, ¿se acuerda del cierre Huachipato que en otra región? Sí, Pero no solo le pasó porque los chinos vendían acero más barato, sino que porque en el mundo se está vendiendo acero verde. Mire lo que está pasando con el nitrógeno verde. mm, Entonces no podemos seguir con las mismas técnicas. A eso voy. Ahora, si eso significa que todos los permisos que se piden hay que racionalizarlos o no, yo creo que sí, hay que racionalizarlos, pero hay que pensar en que la inversión debe ser de mediano a largo plazo en el país. Y yo creo que para eso el sector privado también debe tener un sentido opuesto en que los proyectos deben incluso surgir cumpliendo previamente los estándares más adecuados y con una mirada un poquito más larga, porque hemos visto proyectos en el país donde hay una oposición ciudadana por el riesgo que viven las mm. comunidades y que después es casi imposible revertir ese manto de duda que queda sobre ellos. Entonces, un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Correcto. Dentro de su propuesta programática también está la construcción de 360.000 nuevas Sí, viviendas. sí, es que me preocupa mucho. Atacama registra por años un gran déficit Sí. que en el presente gobierno del presidente Boric lleva en el caso de Atacama un 60% de cumplimiento. Del plan de emergencia. Sí, Sí, hemos visto un esfuerzo, yo diría, importante y un foco de la política pública en construir más viviendas, porque la verdad es que esto lleva harto tiempo acumulándose. Estamos hablando de 240.000 viviendas que estarían construidas al final del gobierno del presidente Boric. Yo espero que podamos aumentar a 360.000 en mi gobierno, principalmente porque estos 4 años ya se ha hecho un ejercicio importante que es un capital de aprendizaje, de gestión, que ya está instalado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que nos permite que esto se acelere un poco más en el próximo mandato. Pero el déficit es mayor. Y por eso quiero que, junto con poder hacer estas viviendas de carácter social, en las viviendas que el sector privado ha construido y en particular departamentos, podamos generar otros instrumentos que permitan, por ejemplo, a los jóvenes postular a créditos hipotecarios con tasa rebajada del Banco del Estado, un hipotecazo para jóvenes. Lo digo porque una parte son las casas con subsidio, otra parte, o viviendas sociales, y otra parte son, por ejemplo, la de los nuevos profesionales, los que son primera generación de una familia, que salen de la universidad con la perspectiva de poder juntar para el pie y después se les hace imposible. Entonces quiero enfocarme en 360.000 nuevas viviendas de emergencia y en un hipotecario especial para jóvenes entre 25 y 35 años, porque me gustaría además que tuviéramos más huevitas en nuestro país. sí, un tema que va, Revertiéramos la tasa de natalidad. claro que sí, es un tema preocupante que ha revelado, ¿cierto?, Sí, el último censo. muy Y eso preocupante. le iba a preguntar precisamente porque tenemos Sí. un país como Chile que está envejeciendo cada vez más y tenemos muy baja la tasa de natalidad. ¿Va a haber algún incentivo usted en caso de llegar a la moneda para promover aquello? Mire, el mejor incentivo que se puede hacer es buscar distintas políticas públicas que puedan interactuar.
En mi gobierno espero hacer al menos 3 cosas que no tienen que ver con un bono para tener hijos, porque realmente yo escuché la propuesta de que me parece que Cast fue quien propuso 1 millón de pesos para tener hijos, y yo le puedo decir que eso no soluciona en nada el problema, y yo creo que cualquiera que es mamá o papá sabe que 1 millón de pesos no es la solución al problema. Y he visto la experiencia de otros países. Por ejemplo, en Francia ocurrió algo parecido. Ellos lo que hicieron fue detener el descenso de la tasa de natalidad. Incrementar la tasa de natalidad es palabras mayores. Y lo que se ha hecho es tener políticas públicas que interactúen. Entonces, mi gobierno, primero, hipotecazo para jóvenes con subsidios especiales para ellos, que es una realidad así. Quien quiere tener un hijo y no tiene un lugar donde vivir, no lo va a tener. Ahora, si no quiere tener un hijo es otra razón y está bien, cada uno en su derecho, pero muchas familias jóvenes quisieran y no tienen cómo. Segundo, subir los salarios y pasar del sueldo mínimo al sueldo vital, que es cuánto cuesta vivir. Y tercero, por cierto, ojalá terminar de tramitar el proyecto de ley de sala común universal, porque una de las razones por las cuales también uno piensa, a veces pospone la decisión de ser madre, es qué voy a hacer, o padre, qué voy a hacer después con mi hijo cuando tenga que volver a trabajar. Entonces, esas políticas públicas que son más serias, que son más robustas, interactúan entre sí y debieran ayudarnos en poder detener, aunque sea un poco, el descenso de la tasa de natalidad. Perfecto. Ha sido la entrevista con la candidata del Partido Comunista para estas elecciones primarias del próximo 29 de junio del presente año. Janet Jara, una reflexión, unas palabras finales para nuestros televidentes y también lectores de Diario Chañarcillo que mañana van a poder leer en extenso esta entrevista. Qué bueno, muchas gracias. Primero agradecer el espacio, creo que es muy importante que las y los candidatos estemos en regiones, como lo estuve también cuando fui autoridad de gobierno. De hecho, no es la primera vez que tampoco me reciben, que también me reciben en Diario Chañarcillo. Quisiera señalar algo, miren, creo que Chile para el futuro tiene grandes posibilidades, pero hay que hacer inversiones también mirando hacia el futuro, no solamente la contingencia y lo urgente. Y una de las propuestas que traigo para presentar en la región es el tren para el norte de Chile, que partiría precisamente desde esta región hacia el sur. Ya me gustaría a mí decir que desde Arica hacia el sur, hacia la región metropolitana, pero la verdad es que los estudios que hemos hecho de factibilidad económica dan cuenta de que en una primera etapa debiéramos partir en un tren para el norte desde Copiapó hacia Santiago. Estamos hablando de una inversión grande de 4.500 millones de dólares. Hemos visto lo que han hecho otras empresas en otros países, como en China, con mecanismos similares de trenes, y que en este caso tendría que ser concesionado por efecto de lo que significa esto en la carga fiscal, pero que va a permitir una mayor conectividad en todo el norte de nuestro país, esperando después en una segunda etapa hacer una conexión más hacia Arica, Iquique y Antofagasta. Quisiera señalar que si uno piensa en lo que viene para Chile, tenemos grandes oportunidades, debemos tener la capacidad de aprovecharlas, pero lo que más me interesa es que el crecimiento, el desarrollo, le llegue tanto a los sectores empresariales, pero también como a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Distribuir un poquito mejor la torta es algo que le va a hacer bien al país, va a generar más cohesión social, así que participen el 29 de junio y recuerden que no solo votan los de los partidos, sino que también los independientes, que son más del 98% de la población. Queremos agradecer, Janet Jara, su visita acá a los estudios de Chañarcillo Televisión, la gran plataforma del YouTube, y le deseamos la mejor de las suertes en las primarias del próximo 29 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Un gusto estar acá.